Hola a todos, mi nombre es Edgar González, yo voy a moderar esta mesa que después de hamburguesas y bocadillo de calamares, qué mejor que hablar de política y diseño en este caso, ¿no? Bueno, han introducido a toda la mesa, quiero hacer la observación que sea Jorge, ¿no? Se nota quiénes son los arquitectos y quién es la no arquitecta, ¿no? Todos vestidos de negro y la única, la galerista vestida de rojo. Es que vengo de San Fermín. Muy bien, pues yo os había pedido para iniciar un poco esta discusión o charla el día de hoy, os había pedido a todos que pensarais en un ejemplo que posicionara o que hablara vuestra posición con respecto a esta idea, ¿no? De entender que la política y el diseño en este caso están muy ligados, ¿no? Es muy importante entender que nada de lo que hacemos está distanciado de una posición política, ¿no? Creo que en ese sentido tenemos hoy una mesa muy diversa que me parece muy interesante porque creo que de alguna manera identifica un espectro muy amplio del ejercicio de la profesión que va desde, bueno, desde un poco un ámbito más abstracto, ¿no? De gestión de políticas hasta visiones más periféricas, visiones más centradas en el día a día del ejercicio de la arquitectura, un espacio intermedio y la posición en este caso, de una galería, ¿no? Como un elemento de divulgación de estas cuestiones. Entonces, bajo la premisa general es muy sencilla, ¿no? La arquitectura y el diseño no solo producen objetos u edificios, producen imaginarios, relatos y marcos culturales que acaban teniendo consecuencias políticas, sociales y económicas. Como os decía, os había pedido pensar en un ejemplo para identificar, digamos, hacemos una primera ronda, quizá empezamos, Jorge, por ti. Una pequeña ronda para identificar, digamos, la postura de cada uno de vosotros a este respecto. Jorge. Es una pregunta muy buena porque ahora hasta se ha definido como que vivimos un tsunami normativo, ¿no? Tanto arquitectos como diseñadores, y creo que en casi todos los ámbitos hay determinados ecosistemas industriales que se ven afectados por esos objetivos de desarrollo sostenible o el nuevo Pacto Verde y que nos atraviesan en nuestro día a día. Entonces, por aterrizar algo muy específico en arquitectura o en diseño, está la nueva Bauhaus europea, que es un proyecto personal de la presidenta Ursula von der Leyen. Todo lo que nos afecta, obviamente, viene desde Europa. Esto también es algo que parece que se nos olvida a veces. Y dice, o ha salido durante este proceso de co-creación de la European Bauhaus, un protocolo, ahora, una metodología de JRC, que es nuestro MIT europeo, donde creo que son 30 universidades europeas han medido cómo cumplir con la nueva Bauhaus europea, que es belleza, sostenibilidad e inclusión. Entonces, por iros a aterrizar muy específicamente, son más de 400 páginas de KPIs, es decir, que ahora ya se está acotando qué significa belleza, sostenibilidad e inclusión en un ámbito transversal, que no es solo arquitectura, es diseño, etcétera. Y por ir muy, muy al grano, aunque no habla específicamente de datos concretos, para que os hagáis una idea, viene a decir que más del 50% de cualquier edificio o producto que tengamos que desarrollar debería estar construido con materiales basados en la naturaleza. Está en torno al 60% como para tener un aprobado. Entonces, ya solo esto creo que nos produce una revolución, ¿no? Un cambio. Bueno, sí, sí, sí. Sí, en este sentido, digamos, hablando de construir con la naturaleza, Miguel, tú has construido bastante la biblioteca, es un ejemplo perfecto de esto, ¿no? Que está totalmente construida con madera. ¿Cuál es tu postura al respecto? Sí, bueno, gracias Edgar y gracias por la invitación. Sí, no me gustaría poner un ejemplo como de una obra mía, ¿no? Para responder, bueno, pero si queréis luego podemos hablar de la biblioteca, ¿no? Es verdad que yo pensaba ahora tu pregunta, que además a mí se me había olvidado, con lo cual la tengo que improvisar aquí en directo, pero claro, yo llevo muchos años dedicado a la docencia, ¿no? En la arquitectura entendida desde un punto de vista de sensibilidad ambiental, ¿no? Con lo cual creo que se habrán pasado, creo que algún alumno mío hay aquí también, más de 3.000 alumnos, ¿no? Es una manera de activismo. También desde organizaciones sin ánimo de lucro, como puede ser ASA, ¿no? Que es la Asociación Nacional de Sostenibilidad, que depende del Consejo Superior, que tuve la suerte de presidir 8 años, ¿no? Y que ahora pues soy comité científico y llevamos como desde 2006 trabajando. Por decir como 3 áreas de actividad, ¿no? La parte de divulgación, que en la que he trabajado mucho, puede ser otra respuesta, ¿no? A la conexión entre arquitectura y política o narrativas, ¿no? Que luego hablaremos de narrativas. Y la parte de práctica profesional, en la que intento pues, poner en práctica todo esto que he ido como aprendiendo a lo largo de los años, ¿no? Y en ese sentido, casi por rematar esta introducción
poco ya de presentación personal, pues sí que la biblioteca me ha pillado ya en una juventud madura y me ha permitido pues poner en práctica muchísimos de los, digamos, aprendizajes que hemos llevado a lo largo de estos años, y que podríamos dividir en muchos ámbitos distintos, ¿no? Para hablar de lo humano a través de un edificio, que es algo como muy duro, ¿no? La arquitectura tiene una parte de obra civil, que es algo como muy material, muy tangible, ¿no? Y que sin embargo tenga una sensibilidad hacia las personas o que cree un aprendizaje para el futuro, pues me parece que es una cuestión que deberíamos como quizá luego debatir más tarde, ¿no? Pero te agradezco mucho el que consideres ese buen ejemplo de buena práctica la biblioteca. Genial. Pilar, desde tu perspectiva, ¿no? Blanca. Perdóname. Blanca. Blanca, perdóname. Bueno, luego me llamas Pilar. Sí, perdóname, Blanca. Perdóname. Desde tu perspectiva, digamos, desde ese otro contrapunto, ¿no? De una galerista, ¿no? Que se dedica un poco más a la divulgación en este sentido de la obra de arte. ¿Tú cómo ves este tema, ¿no? ¿Cuál sería tu postura inicial para iniciar este diálogo? Bueno, yo siempre he visto la arquitectura como una instalación artística a escala social. Y he trabajado muchísimo sobre el palincesto y sobre también las arquitecturas imposibles en mi trayectoria de galerista. El interés que me provoca pues, el tema de la sostenibilidad y aplicada a la arquitectura me parece necesario en el siglo XXI y me parece también de sentido común. Me parece también que el patrimonio es la parte más vanguardista que tenéis los arquitectos, bueno, yo creo que también como galerista, para trabajar sobre ello y ponerlo en valor y respetando siempre la idiosincrasia del lugar donde se esté trabajando o ubicando, ¿no? Creo que también el patrimonio es a modo de palincesto, es una relectura, digamos, de lo que ya tenemos y reescribir sobre eso que ya tenemos para darle un valor actual y posicionarnos en el momento que estamos viviendo. Esto, bueno, yo no puedo hablar de cemento, de vigas, ni de planos, pero sí tengo esta idea como galerista. Genial, yo creo que enriquece muchísimo este contrapunto, ¿no? Y dentro de este contexto, Carmelo, vosotros habéis trabajado en contextos muy diversos, ¿no? Inclusive en países tan distantes como Japón recientemente. Cuéntanos un poco acerca de tu postura. He tenido la suerte de ganar junto mi enorme estudio, junto a otros dos equipos, Estudio Smart and Green Design, el diseño del pabellón español para la Expo Universal de Osaka, que acaba de terminar. Y en este sentido, vamos, qué proyecto más relacionado con esta idea de diseño y política, ¿no? O sea, hemos tenido que construir el imaginario no solo de qué somos como nación, que eso, al final, trabajo también con marcas y me dicen, joder, si has podido diseñar el espacio para la marca España, vas a poderlo hacer para nosotras. Y es una marca del IBEX, o sea, que es bastante grande. En ese sentido, todo el proyecto es político. O sea, al final hemos tenido que convertir un pabellón en un paisaje, que eso yo creo que fue la primera apuesta, y mucha gente que algunos habéis ido, ¿no?, de aquí a la Expo. Creo que mucha gente que ha ido se ha sentido representada. Esa cuestión de un paisaje era como una especie de sol naciente, sol poniente. Y obviamente hemos tenido también que dar una imagen de España a los no sé cuántos millones, sobre todo japoneses, pero en un ámbito internacional, que han visitado el pabellón. En ese sentido, yo creo que es un tema que va a salir, que es la construcción de imaginarios en relación a los espacios y a la arquitectura, más allá de edificios o cemento, vigas, pero también materialidad, ¿no? Que justo, de hecho, muchos de los que estamos aquí, el pabellón también, obviamente, se tenía que montar y desmontar en un plazo de 6 meses, está construido con madera, etcétera, etcétera. O sea que forma parte de muchas de las narrativas que vamos a tratar, yo creo, en la mesa en relación a lo material y también en la relación, que a mí es un tema que me interesa bastante, en la construcción de comunidad.
Lo dejo ahí, ya lo trataremos luego después, pero creo que es algo bastante importante que podemos hacer desde la arquitectura y desde la construcción de espacios. Perfecto. Juanjo, desde esta perspectiva un poco, digamos, más local, ¿no? Más relacionada con el hiperlocalismo, yo lo llamaría, ¿no? Acerca de vuestro trabajo. ¿Qué tienes que decir tú al respecto? No, lo fundamental, sobre todo en áreas rurales, que es donde trabajamos desde Mola, es el poder reconectar, digamos, emocionalmente con la gente, con los habitantes. También parte de arquitectura, son muchas veces arquitecturas sociales, y hay, enlazando un poco con la taxonomía europea, la madera es un elemento que nos permite reconectar. Ahora un proyecto que estamos haciendo es para una comunidad de montes y es con su propia madera a través de tecnologías como blockchain, mediante la trazabilidad forestal y toda su residencia de ancianos para cuando ellos requieran ese uso, se hace con la propia madera de la comunidad de montes, desde la estructura con CLT, desde los revestimientos, todos los elementos. Entonces, digamos, refuerza un poco la actividad económica de esa comunidad de montes con, digamos, esa vinculación emocional. En el rural, en muchas de las aldeas en las que trabajamos, la única industria que tenemos es la vinculada a la madera, es decir, por ejemplo, un pequeño aserradero. Entonces, digamos, el transmitir el valor, digamos, a través de la arquitectura a toda la cadena forestal y respaldar las actividades y la gestión forestal sostenible del bosque es uno de los puntos en los que focalizamos bastante nuestra arquitectura. Perfecto. Pues bueno, más o menos ya hemos visto estas posturas de cada uno de nuestros componentes de la mesa. Yo os voy a proponer a partir de ahora un poco, para evitar como muy escalonado más invitarlos como a un diálogo, ¿no? Establecer puntos, ya el punto de partida está más o menos establecido por cada uno, y de ahí pues iniciar un diálogo, ¿no? Yo he planteado estos 3 puntos principales, ¿no? Como la narrativa, identidad del territorio y el orgullo local al valor global, como puntos de partida, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, queremos, digamos, ver dentro de este espectro de perspectivas que tenemos el día de hoy aquí representadas. Encuentro un patrón muy interesante, ¿no? Todos hablamos de esta vuelta a estos materiales naturales, materiales clásicos, ¿no? Esta idea. ¿Es esto una moda pasajera o es una cuestión que se va a quedar de fondo? Una sola pregunta el que quiera empezar a intervenir y hablamos, ¿no? Porque es algo que hay en común, ¿no? Entre todos los elementos de la mesa, esta idea de esa vuelta hacia esos materiales naturales. Si quieres. Miguel. Bueno, a mí cuando me invitaron a este evento, ¿no? Sobre lo humano, me pareció bueno, agradecer a Jorge, está por ahí, ¿no? El planteamiento de la invitación, ¿no? Esa especie de repensar la arquitectura desde eso que llamamos lo humano, ¿no? Quizá no solamente lo humano, ¿no? Sino todos los seres vivos pues tienen esa condición de fragilidad, ¿no? Respecto a los elementos que están inertes, ¿no? Y seguramente cuando nos inventamos una narrativa o necesitamos herramientas, de alguna manera para nuestra propia supervivencia, tiene que ver con esa condición de fragilidad de todos los seres humanos y de todos los seres vivos, ¿no? Y me interesó mucho el planteamiento, ¿no? Yo creo que cuando eres frágil o te consideras frágil como especie es porque hay cosas que te pueden amenazar. Y amenazas los seres humanos pues tenemos bastantes, ¿no? Bastaría con 20 segundos que dejáramos de respirar y estaríamos todos muertos aquí. O sea, hasta ese nivel de fragilidad podemos llegar, ¿no? Hay muchas amenazas, ¿no? Una de ellas ha salido de aquí hoy, es la amenaza ambiental, ¿no? La emergencia climática, llamarlo como queréis, hay muchos nombres, ¿no? El antropoceno, la postnaturaleza, la crisis climática, podemos encontrar muchos nombres, ¿no? Y quizás seguramente hay una batería de respuestas desde la arquitectura y el diseño que atienden esta amenaza. Una de ellas sería seguramente el plan material que configura los proyectos de arquitectura, ¿no? Yo siempre digo que las casas de dentro de 100 años pues seguramente tengan baños para que nos podamos lavar el cuerpo, tendrán dormitorios para que necesitamos dormir los seres humanos, tendrán salones para recibir amigos y tomar un vino y un bocata de calamares, era esto, ¿no? Con buena música. Tendrá elementos que tenemos ahora, pero quizá el plan material, ¿no? Que configura las viviendas sea
radicalmente distinto, ¿no? En ese contexto, y para esto me sirve esta introducción, entiendo yo el uso de los biomateriales, entre los cuales quizá la madera pues ha venido a pegar primero muy fuerte, pero hay muchos más biomateriales o incluso materiales que están producidos con otras metodologías y que no afectan o comprometen al medio natural. Tener en cuenta que la arquitectura ha sido un medio, digamos, agresivo no la arquitectura, el sector de la construcción, por diferentes motivos, sin demonizar ningún material. Creo que no tenemos que demonizar ningún material, ¿no? Ni poner en la picota a ningún sistema, pero sí seguramente creo que hoy en día tenemos sistemas y materiales que pueden reducir ese impacto o incluso podemos llegar a hablar de arquitectura regenerativa, ¿no? Como antes comentaba Juanjo, ¿no? En este sentido, yo espero que el tema de la madera pues no venga impuesto como seguramente haya personas y compañeros, ¿no? Que cojan, vean que hay proyectos de madera que molan, pues yo hago otro, ¿no? Pero a mí me interesa más esa reflexión de por qué estamos aquí los humanos, qué amenazas tenemos y desde nuestros 2 metros cuadrados, ¿no? Que decía, creo que es Víctor Coopers, ¿no? El ponente, ¿no? Este hombre, desde nuestros 2 metros cuadrados de responsabilidad podemos actuar. En ese sentido, repensar el plan material de la arquitectura me parece un camino y yo espero que sea un camino para quedarse, independientemente de que sea con madera o con otros materiales, ¿no? Yo simplemente en esa cuestión de moda o no moda, claro, también hay, primero antes que poner de moda, ciertas barreras que romper. Estaba viendo el otro día que Pablo Said ha sacado un libro sobre casas industriales, los 3 cerditos que se hacen sus nuevas casas y ahora ya son de madera. Y lo vi y tal, me pareció muy interesante y dije, bueno, no sé si es tan importante y resulta que mi hijo el otro día me dice, papá, ¿nuestra casa es de ladrillo o no? Dice, porque es que si no, los cerditos, si no el lobo la va a romper, tal, es que de madera es peor. Y claro, creo que estamos en un estado anterior incluso, o sea, ¿no? Construir narrativas en torno a esos otros nuevos materiales, incorporarlos, porque ahora mismo si mi hijo piensa eso, es que estamos años luz todavía ni siquiera de generar esa narrativa en torno a abrir, amplificar y a utilizar otra serie de materiales. Pero hemos estudiado sin que nadie nos enseñara cálculo de estructuras en madera. Es decir, que el cambio de paradigma es radical y viene. Y luego, por otro lado, hay como muchas contradicciones. Por otro lado, el discurso de tu hijo, él entiende que la madera es menos resistente que el ladrillo. Esto ya está demostrado que no es así, ni siquiera a fuego, por ejemplo, ¿no? Que es como algo que supone siempre un choque cuando lo analizas. Y luego esa paradoja de que la sostenibilidad es construir con madera, en muchos casos en ámbitos de ciudad como este, pues choca con la realidad y con la agenda política también de que talar árboles está muy mal visto, ¿no? Pero precisamente en este país lo que hace falta es talar millones de árboles, precisamente para mantener en equilibrio los ecosistemas y que no se produzcan incendios, etcétera, etcétera. Este discurso es muy complicado, pero esa gestión forestal sostenible o el ejemplo de Galicia es pues para ponerlo encima de la mesa, ¿no? Para explicar que, por ejemplo, tu proyecto estaría subvencionado por la Xunta de Galicia, que si utilizas el pino gallego vas a tener también, además de esa trazabilidad, una captura de carbono, todo esto ya lo tienes medido y entonces ese edificio va a ser regenerativo o positivo, ¿no? Y eso te permite también hacer un análisis de ciclo de vida. Aparte, tú transmites veracidad pues al usuario, es decir, escaneando un código QR te indica ya no solo la huella de carbono, sino que en esto sí hay que agradecerle pues a las industrias locales el ejercicio de sinceridad, es todo el proceso, la repercusión del transporte, es decir, cuando hablamos de materiales kilómetro cero y de bioconstrucción, queremos saber exactamente lo que nos penaliza los procesos industriales o el transporte. Y eso, a través de tecnología blockchain, es una muy buena solución. Y después también, es decir, además de incorporar materiales de bioconstrucción en muchas de las obras, nosotros, por ejemplo, tenemos cuantificado que en obra pública la demolición, la gestión de residuos nos repercute un 20% del presupuesto. Entonces, estrategias de suprarreciclaje son necesarias ya para hacer viable el proyecto. Entonces, la madera sí es un elemento que nos permite, pues a lo mejor no para uso estructural,
pero sí reutilizarla en diferentes elementos constructivos de la edificación. Y nosotros un poco por nuestra experiencia en el rural iríamos un poco más allá. Ya no solo estamos volviendo a materiales tradicionales, es decir, a elementos de bioconstrucción, sino incluso a elementos de tipologías que habían caído en desuso. 3 de los proyectos con los que estamos más satisfechos, es decir, para dinamización rural, han sido 3 lavaderos, que incluso desde plazas con recuperación de lavaderos tradicionales, con la parte política siendo muy escéptica, pues al final se han convertido pues en elementos de dinamización social. Y además, en tiempos actuales, en pleno 2026, que todos tenemos pues una lavadora con su bomba de calor, si se utiliza el lavadero, pues a lo mejor pues para prendas grandes, para edredones o incluso muy estacional. En la época de vendimia, pues todos los vecinos se juntan para lavar los sacos de la vendimia en el lavadero. Entonces, elementos que a través de la arquitectura pues recuperas y regeneras un espacio que estaba degradado, y el lavadero sí se vuelve a convertir pues en ese elemento social tan necesario en los pueblos. Es decir, cualquier elemento, los vecinos del rural nos aferramos, nos vale la iglesia, nos vale el bar como elemento social, es decir, porque hablamos de localidades donde hay menos coreanos que en Londres, enlazando con la charla de Víctor. Blanca, Yo, te veo un poco ausente del discurso. no, bueno, pobre, porque no he construido nada ni en el campo ni en Exactamente, la pero creo que ciudad. es muy, muy interesante tu contrapunto. entenderlo. Pero lo que sí me parece es que lo que no hay que caer es en los déjà vu y ni en la repetición de escenarios. Si ahora es la madera la que está, como digamos, utilizándose más que otros elementos, no caer en que todo ahora sea madera, todo ahora sea igual. O sea, evitar que la arquitectura se convierta en esa franquicia que al final es antisocial, que al final lo que hace es, bueno, no hay un punto creativo, no hay nada, todos estamos viendo lo mismo y resulta espantoso realmente, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido solo se me ocurre decir esto, que no caigamos no sé, en la idea de ahora todo madera. No sé, yo, por ejemplo, en cuanto a sostenibilidad se hacen muchísimas cosas, pero yo, por ejemplo, no concibo que se pueda hacer un edificio de cristal en el desierto porque tenga muchísimos paneles solares, me parece una locura, ¿no? Y bueno, en este sentido es un poco el símil que hago porque es lo que me ha venido en mente desde mi punto de vista, que es bastante profano. Sí, me viene a la memoria ahora que mencionas esto, esta polémica reciente acerca de los mal llamados edificios Zebra, ¿no? Lo que me llamaba mucho la atención era que en varias entrevistas que yo leía, varios artículos que yo leía acerca de estos mencionados edificios Zebra, se llaman edificios Zebra porque tienen las bandas, ¿no? Una blanca, una negra, una blanca, una negra. Y se daba un patrón diciendo, o la justificación era que era por un tema de precisamente sostenible, ¿no? Ujú. Porque estaban creados con elementos que ayudaban más a la recuperación del calor dentro de los edificios, ¿no? En ese sentido, volviendo a nuestro punto de partida, ¿no? Que era esta narrativa y la política, no olvidarnos que esta es la mesa de política y diseño. ¿Tú cómo lo ves, Jorge? Esta Quería bueno, otra cosa que se me había ido el hilo, pero al hilo de esto, ayer estuve viendo un vídeo que alguien me envió, cómo la mezquita de Córdoba, con esta locura hídrica, con esta caída de 74 litros por metro, a los que no está acostumbrado el sur, estaba evacuando, bueno, pues por los canales que son unos canales del siglo XIV. Entonces, bueno, todo este tipo de elementos creo que se tienen que tener en consideración, sobre todo por vosotros, para reutilizarlos o repensar que quizá este tipo de elementos sean muy interesantes porque el clima está cambiando y, ¿no? No sé, lo dejo ahí. Sí, perfecto. ¿Alguien quiere intervenir?
Seguimos Bueno, con la no, siguiente. yo aquí recomendar el libro de Eduardo Prieto, ¿no? Historia medioambiental de la arquitectura, que trata sobre la historia de la arquitectura desde el punto de vista medioambiental, que es una gran joya y donde explica todo este tipo de sistemas activos, pasivos y el Sí, vínculo los de... pluviómetros, Claro, todo este tipo sí. de cosas que yo las conozco porque las he hecho mucho arte conceptual y todo este tipo de políticas de recuperación y de reinterpretación las hemos utilizado también en la galería. Esto nos lleva quizá al siguiente tema, ¿no? Enlazando esta idea del territorio, ¿no? O sea, esa concepción de lo que tiene que ver con el territorio y lo que hacemos y cómo afecta esto, digamos, directamente al propio territorio. ¿No crees? Sí, mejor que hablar de cebra, si nos vamos a meter en un lío. No, no nos metemos en el berenjenal. Sí, es que es un poco todo lo que estabais diciendo. De alguna manera lo que nos viene a decir Europa, por simplificarlo muy mucho y sin aterrizarlo de esta manera así radical, es volver a mirar los sistemas y modelos tanto de vida como de técnicas, tanto constructivas como de forma de vida o de distribución de los espacios por la vivienda productiva en áreas rurales, etcétera, etcétera, antes de la revolución industrial, en nuestro caso antes de los años 50 o 60 en realidad, que es cuando se produce esa aceleración, y volver a analizar esto y a intentar buscar ese equilibrio también con el territorio. Volviendo, porque es lo que nos toca en mi ámbito de Pirineos, por ejemplo, el tema de los incendios o el tema de cómo ha ido la masa forestal ocupando un espacio y un paisaje que se ha ido construyendo con la mano del hombre, en este caso con la agricultura y ganadería extensiva, pues esto produce ahora mismo a través de la despoblación pues un fenómeno que pone en riesgo incluso la propia forma de vida, ¿no? Porque hay análisis o estudios que está ya en el modelo proyectado que puede arder todo el Pirineo o todo el sistema central en una semana con un incendio de estos de sexta generación sin que haya posibilidad de que se apague. Entonces, partiendo ya de este tipo de catástrofes que están ya diseñadas en realidad en modelos, cómo poder trabajar con esto, ¿no? Y hablábamos de la madera, pero no solo la madera, es cualquier tipo de residuo que tenemos en el sector primario, por ejemplo, ya sea la lana, la paja, o sea, empieza a haber un catálogo de materiales que en este caso en España lo abandonamos durante estos últimos 70, 80 años, el resto de Europa no, y que ahora tenemos que volver a reconstruir o reindustrializar parte de ese territorio en base a la gestión de este tipo de productos, ¿no? El caso de la lana es paradigmático, porque estamos hablando de millones de toneladas que ahora mismo es un residuo que no sabemos cómo eliminar, que se está hasta quemando y que en muchos casos, pues si la industria de textil no está, la cadena de valor está rota, pues habrá que ver qué otras cadenas de valor pueden darle un reuso, pero no solo. Entonces para mí, el volver a plantear ese equilibrio, que yo creo que estaba también en la idea original de lo rural y lo urbano, cómo volver a reequilibrarse, pues está en que la visión de lo rural tenga un foco, ¿no? ¿Y cuál es el papel, digamos, como arquitectos o como diseñadores que jugamos en esto, ¿no? Les pregunto a los más practicantes, ¿no? Que sois vosotros tres. ¿Qué rol jugamos como esos 2 metros de los que hablaba Miguel hace un rato, ¿no? De influencia. Creo que siendo un diseñador o un arquitecto, una de las grandes ventajas que tenemos es que esos 2 metros se amplifican, ¿no? Dado el impacto de todo lo que hacemos, esos 2 metros tenemos una gran responsabilidad, ¿no? Porque tenemos más de esos 2 metros de influencia. Miguel. Sí, estaba escuchando con mucho interés y me venía a la cabeza el Bad Bunny ¿no? En la Super Bowl saliendo en Estados Unidos hablando de otros territorios, ¿no? Que también eran americanos. Yo estaba pensando, pero era un poco la digresión, luego aterrizo, en 1900, lo estaba buscando ayer, ¿no? Éramos 1.600 millones de habitantes en el planeta, ¿no? En 1950 casi habíamos duplicado esa cantidad, ¿no? Éramos 2.600, 2.700 o por ahí, ¿no? Para el año 2000 éramos ya 6.000 millones de habitantes, ¿no? Ahora mismo, en este mes, somos 8.300 millones de habitantes y está previsto que para 2050 crecemos a razón de 85 o 100 millones de personas, de seres humanos al año en el planeta, lo cual nos va a llevar que en 2050 pues seremos aproximadamente 10.000 millones de personas, ¿no? O sea, somos un barco en el que cada vez se sube más gente, ¿no? El agua que bebemos es el agua que bebían los dinosaurios, ¿no? A no ser que alguien haya visto una manguera por la noche de Marte que nos eche agua en el planeta. El agua que hay es el agua que hemos dispuesto desde que estamos aquí como seres humanos, incluso antes, ¿no? Esto genera una de las segundas amenazas a las que yo me refería antes sobre las personas, que es la superpoblación,
y además la simetría del territorio, ¿no? Por responder un poco a Edgar en el impacto del territorio. Tenemos áreas superpobladas donde empiezan a faltar los recursos más inmediatos, como puede ser el agua o la alimentación, y tenemos áreas pues, que se están desertificando, que tú comentabas, Jorge, con la despoblación, el problema de incendios, problema de desatención de áreas rurales, que además no tiene pinta de que vaya a cambiar esta amenaza, tiene pinta de ser una amenaza creciente. Si bien yo creo que para revertir el cambio climático desde la arquitectura, modestamente, porque no creo que la arquitectura, y creo que los arquitectos tenemos que imbuirnos también un poco un traje de humildad y saber el papel que nos corresponde y mirar frente a frente a las fuerzas que estructuran el mundo y que muchas veces pues, son bastante ajenas a lo que es el oficio de la arquitectura, ¿no? Pero si volvemos a los 2 metros cuadrados, sí es verdad que creo que para mitigar o adaptar al cambio climático un barrio, una edificación, un territorio rural, tenemos herramientas. Para mitigar esta segunda fuerza estructurante de la superpoblación, creo que tenemos menos herramientas, ¿no? Ciudades como Madrid, pues yo creo que hablaban el otro día en los encuentros, ¿no? En el COAM sobre la gente que va a habitar Madrid en 2050. Hablaban de 10 millones de ciudadanos, 10 millones de habitantes, ¿no? En el futuro. Yo como arquitecto lo que he intentado es dedicarme a la obra pública, a la vivienda social. Estamos ahora proyectando 166 viviendas en alquiler asequible. Y creo que lo que tenemos que hacer quizá como colectivo, que uno a uno es más difícil, es impulsar, no sé si son narrativas, no sé si son protestas, ¿no? Que antes he salido también, para que haya más vivienda social y que de alguna manera toda esta masa que tiene que ser alojada en las ciudades pues sea fácilmente reconducible una vez o en este momento que el mercado pues no da respuesta fundamentalmente por el precio, ¿no? El mercado no da respuesta a un porcentaje de la población cada vez más creciente y seguramente pues todos los discursos, narrativas que favorezcan que los entornos urbanos haya vivienda asequible, pues yo creo que deberíamos impulsarlas, ¿no? Y en el mundo rural pues le paso la pelota a Juanjo, que sabrás mejor que yo, seguro. Nosotros, incluso lo que se hablaba a la mañana, que me daba un poco de pena, lo de políticas colaborativas. Nosotros tenemos la suerte de cuando hacemos pues, un centro comunitario, algún elemento, es tan colaborativo que tenemos reuniones con todos los vecinos. Es más, si queremos acabar la obra, porque si no, alguno de ellos no la ve finalizada, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones, nosotros sí nos movemos en un ámbito casi de crecimiento. Entonces, nuestra labor es a veces hacer, pero muchas veces es rehacer y sobre todo eliminar soluciones y apartarnos a un lado para permitir, digamos, que el ciudadano coja el valor en muchas actuaciones. Por ejemplo, renaturalizaciones, con la gestión del agua. Sí sabemos desde proyectos incluso alguno de hace 20 años que si la gestión es comunitaria para el riego, para la limpieza de los canales, para los turnos de uso o incluso se encargan del mantenimiento de de las zonas ajardinadas o de zonas boscosas, primero le das un valor a la población, digamos, haces que tengan un sentido de pertenencia y sobre todo un orgullo que al final redunda en beneficio, digamos, de la comunidad y del proyecto también. Entonces, en ese sentido, yo creo que en determinados ámbitos, por ejemplo en el rural, nuestra labor sí que tiene que ser encaminar digamos, a la comunidad, pero también rodearnos de los mejores equipos y lidiar con la parte política, pues como más necesario. Carmelo, ¿tú crees que esta idea de este relato de integrar lo urbano y lo rural es posible en esta que hemos estado tocando ahora mismo? Yo creo que una de las primeras cuestiones es el problema de la confrontación, ¿no? O sea, que parece esta cosa del bien y el mal, ¿no? ¿No? Yo soy de un pueblo pequeño, o sea, de un entorno rural. Toda mi familia han sido agricultores, mi abuelo fue agricultor y mi padre fue el primero que no fue agricultor, ¿no? O sea, y siempre había esta confrontación. Yo creo que estamos en un momento difícil pero bonito, donde podemos hacer que esta confrontación no sea tal, incluso que lo rural se convierta en centro de experimentación de arquitecturas y lugares que respondan más a modelos sociales que la ciudad posiblemente a lo mejor ya no pueda por estar agotado.
porque el suelo es muy caro, por una serie de cuestiones. Y ahí yo creo que hay un reto, se ha hablado antes del cohousing, pero creo que la cuestión de la accesibilidad de la vivienda obviamente es un gran problema, pero yo creo que también hay que abordarlo siendo optimista dentro del gran problema, en que la vivienda, estamos muchas veces hablando de viviendas que no responden para nada a la nueva sociedad, ¿no? O sea, yo me acuerdo un profesor que nos decía, acabo de construir una vivienda que es igual que una de la época romana. Y yo le decía, ostras, pues algo está pasando, ¿eh? O sea, entiendo esa cuestión que comentaba Blanca de aprovechar toda la sabiduría, creo que estamos en ese momento por materiales, por sistemas, pero socialmente no nos parecemos en nada, ya no a la época romana, sino a la de hace 30 años. Y todavía seguimos viendo y buscando en Idealista viviendas de 2 dormitorios, ¿no? Es como, o viviendas que se rigen por dormitorios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que ahí lo rural puede generar un campo de experimentación bastante interesante. O sea, creo que tiene los condicionantes para todos esos modelos que ya existen. Ahora todo, ¿no? Todo está pensado para que seas una pareja, accedas a una casa como pareja, como tal, no sé qué, y en cambio ya, gran problema, ¿no? Gente que no tiene pareja, no encuentra vivienda, no tal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no digo llevemos a esas personas a lo rural, Sí. pero creo que lo rural puede construir no solo alternativas, sino lugares de experimentación de los que la ciudad aprenda. Que parece que antes siempre era al revés, ¿no? En plan, como yo en mi pueblo siempre venían los de Madrid, ahora ya soy madrileño, pero ahora ya soy uno de los de Madrid, y venían con mejores zapatillas, con tal, eran más guapos y más guapas, venían con la última. Y yo creo que ese intercambio se puede dar la vuelta, ¿no? O sea, creo que lo rural tiene esa cuestión de que de repente lo de ciudad diga, ostras, ¿no? Podemos aprender de esa experimentación, que creo que en la ciudad ahora mismo está un poco agotada en ese sentido. Y luego el modelo y el tipo de ciudad también, porque siempre que hablamos de ciudad, todo el rato estamos hablando de Madrid, Barcelona, Valencia, o los problemas de esas 4 o 5 ciudades, ni siquiera Zaragoza tiene esos problemas en cuanto a vivienda, por ejemplo. Y luego hablamos de lo rural, que no es solo el pueblo, las ciudades pequeñas o medianas, que luego, ¿no? Cuando se habla todo el rato de los 15 minutos, pues si es que ya es Palencia, ya es Huesca, no hace falta pensar en la ciudad de los 15 minutos, ¿no? Si ya está construida. Y las cifras, por ejemplo, eso de que no hay que volver a lo rural, habrá que verlo porque la media europea de personas viviendo en lo rural está en el 26% y en España es el 13% de habitantes en ámbitos rurales. Entonces ahí sí hay un desequilibrio que es muy fuerte con respecto al resto de Europa y ahí hay un tema y como bien dices es un laboratorio ahora mismo. Y yo lo que veo también es que el bienestar actual pasa por el silencio, Claro. pasa bueno, pues por la parte más rural y sin embargo sin despegarnos de lo que nos aporta lo urbano, ¿no? Justo. Sin embargo, sí que creo que se puede ruralizar un poquito lo urbano y urbanizar un poquito lo rural, pero siempre con un respeto absoluto hacia lo que he dicho antes, la idiosincrasia del lugar, ¿no? Y luego ahí, que eso es muy importante, yo creo, la visión de la ciudad sobre lo rural, ¿no? Que en el caso de España es muy radical porque si cogéis la RAE, la definición de ciudad dice que es lo opuesto a lo rural. No puedes construir algo en base a opuestos, eso no va a terminar bien. Y que todo el poder o toda la política está siempre en la ciudad. Esto también es muy paradójico, pese a que ahora todo el voto contra, ¿no?, determinados desarrollos, por ejemplo en el Brexit, en Cataluña, lo estamos viendo ahora, hay un voto de lo rural contra determinadas formas de gestión de la ciudad, por ejemplo, ¿no?, un voto en contra a. Y ahí hay una paradoja y eso también Europa ha puesto el foco y por eso ahora se está haciendo también tan visible o el tema rural o vamos a hablar de ello y ver qué otros modelos o opciones surgen de aquí. Sin duda es súper importante esta noción del balance, ¿no? De estas dos naturalezas enfrentadas y entender qué elementos tenemos para darle valor a esta idea del territorio entendido en su modelo más abstracto, ¿no? Porque creo que hablar de territorio dentro de una ciudad es muy diferente a hablar de territorio dentro de un contexto urbano, ¿no? Entonces, en ese sentido, el tema de patrimonio, el patrimonio que lo hemos tocado de alguna manera, era el tercer punto,
lo hemos tocado de alguna manera, ¿no? Y esta idea de el patrimonio como un ámbito en el que constantemente, sobre todo aquí en Europa, ¿no? Constantemente estamos interviniendo en él, ¿no? ¿Cuál es el rol o cuál debería ser el rol del patrimonio dentro de ese contexto? Patrimonio también entendido en el sentido más amplio, ¿no? La naturaleza lo entiendo yo como un patrimonio, ¿no? Patrimonio no tiene que ver solamente con lo viejo, ¿no? Los edificios antiguos que hay que proteger. No. Patrimonio también es lo que tenemos, ¿no? La naturaleza, lo que hablamos hace un rato, de esta idea de lo rural como un objetivo o una mirage, una visión hacia la cual podemos admirar, ¿no? ¿Cómo entendemos esta idea, digamos, del patrimonio? ¿Puede ser el patrimonio este motor de innovación que se convierte en un lastre o no? Bueno, por no seguir hablando yo, pero vamos, yo lo veo bastante claro y esa noción de patrimonio ampliada creo que es la base de ese equilibrio, que en palabras de Bruno Latour podría ser volver a aterrizar en la Tierra o, desde luego, ver qué formas hay de crecimiento sostenible, si es que eso existe, o de qué tipo de decrecimiento, o desde luego, cuál es que este es un tema que en España nos va a costar mucho más, cuál es el punto de si tenemos que construir nuevas viviendas, nuevos edificios, o tenemos que rehabilitar lo existente, etcétera. Este es un debate que nos va a ir calando poco a poco, pero que en Europa está muy avanzado y eso es parte de esa concepción de patrimonio, ¿no? En ese sentido, yo vincularía la arquitectura como un site específico, o sea, construir en ese lugar basándose teniendo en consideración absolutamente eso y no otra cosa, ni ninguna moda, ni ningún estilo que esté practicándose actualmente. Y en ese sentido comparo la arquitectura con un curator de arte, que es el que decide qué es lo que debe perdurar. Creo que vosotros, como arquitectos, tenéis esa capacidad. O sea, el objeto lo ponéis vosotros y es el ciudadano el que decide y se interactúa con lo que habéis creado, ¿no? Bueno, pues eso es lo que quería decir, que sois los curators los que tenéis la capacidad de decir qué es lo perdurable, ¿no? Cada vez menos, también te lo digo. Ya, bueno, sí, ya estoy estudiando la administración, la política en este tema, pero... No sé si alguno de San Sebastián aquí, pero yo les sigo, hay una asociación que ejerce una fuerza, Ancora San Sebastián, ejerce una fuerza que se puede saltar cualquier tipo de argumento técnico sobre el tema y está cambiando... Sí, pues no sé hasta qué punto, porque yo soy de allí, muy interesante. Sí que he comprado y he vendido allí. Y la normativa es asfixiante. Es un tema. El tema administrativo... Por ir haciendo una ronda de... Tenemos que acabar, ¿eh? Me sabe mal, nos hemos pasado... Me sabe mal. La mesa es de las mejores que... No. Estoy aquí como organizador, no quiero desprestigiar a los anteriores. La mesa es espectacular. Okay. Y podríamos estar así hasta mañana, y no es una broma, ¿eh? Que sepáis. Felicidades, ¿eh? O sea, y esto se me hace un aplauso, pero vamos cerrando. Pero un aplauso de verdad. Y no lo hago para hacer la pelota, porque tengo a Jorge por ahí que está todo el rato haciendo corta. Yo siempre doy un poquito más con Laura, que está por ahí, que no sabe cómo meter cuchara. Pero que sepáis que, vamos, esta mesa la ha organizado Jorge, yo aquí no tengo nada que ver. Y, ¿verdad, Erika? Y el resto, esto es una maravilla, ¿eh? Esto no se encuentra en muchos sitios que vamos y escuchamos. Y si alguien dice lo contrario, le echamos porque no broma. Pero que, de verdad, te dejo, Laura. Y si quieres dar un Sí, yo quería solamente, ya estaba a punto de hacer la ronda de conclusiones, ¿no? Os suelto una pregunta para hacer una ronda de conclusiones y cerramos ya esta, ¿no? En este sentido, digamos, lo que hemos estado discutiendo dentro de los varios ámbitos que hemos estado discutiendo, a manera de conclusión, ¿no? Un poco dentro de cada una de vuestras posturas, ¿no? ¿Qué responsabilidad cultural / política tiene hoy la arquitectura más allá del encargo, ¿no? O sea, estos 2 metros cuadrados de los que hablábamos, un poco a partir de ahí, una pequeña conclusión de cada uno y con esto cerramos la ronda de la mesa.
Si quieres empezamos, Juan. Yo Un poco concluyo. enlazando. Perdón. No, un poco enlazando con lo que comentabas de patrimonio, muchas veces nuestras labores a través de preservar, incluso experimentar, como comentaba Carmelo, digamos, ese patrimonio, en las áreas en las que hay más para rehabilitar. Por ejemplo, nuestra área rural de Lugo y Ourense, más del 40% de las viviendas en la mayor parte de los sitios están deshabitadas. Entonces, no tiene sentido, digamos, muchas veces que no rehabilitas. Pero ese patrimonio también pasa por recuperar los oficios de los canteros, de los carpinteros. Es decir, el patrimonio es también ser fieles a nuestra historia e intentar ese legado recuperarlo y transmitirlo. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Blanca, si quieres. Bueno, yo Un quería, titular cada uno ya para cerrar un poco la ronda. yo quería concluir diciendo pues que la arquitectura es el único arte que no se puede evitar. Gracias. Carmelo. Yo creo que la sociedad siempre va muy por delante de la arquitectura, lo han dicho antes, 10 años para hacer un plan, no sé cuántos para hacer un edificio, pero si la arquitectura y como arquitectos y arquitectas tenemos todavía la capacidad de darle forma a esos nuevos imaginarios que nacen de la sociedad y que nosotros tenemos las herramientas, IA inclusive o dibujo a mano, etcétera, etcétera, ¿no? El dibujo que no se va a perder nunca, es lo más antiguo, y la IA lo más contemporáneo, las herramientas para ayudar a la sociedad a darle forma a esos imaginarios que ya están y de los que somos partícipes, pero que hay que diseñarlos, ¿no? Y ahí no diría arquitectura, diría diseño en general. Estupendo. Muchas gracias, Miguel. Sí, pues un poco también arquitectura y diseño, las dos cosas, cerrando un poco casi con la fórmula que nos ha puesto Víctor antes, ¿no? El conocimiento es muy importante, la experiencia es muy importante y sumaban, ¿no? Pero luego había una cosa que multiplicaba, que era la actitud. En el caso de la arquitectura y el diseño, creo que es este compromiso con muchas de las cosas que han salido aquí. Y ahora hablando de patrimonio, las ciudades también son patrimonio, ¿no? Y seguramente eso que decía Jane Jacobs, que las ciudades en el futuro serán las minas del futuro, o sea, extraigamos materiales, extraigamos energía y recursos, ¿no? Por lo tanto, creo que es esta actitud como de tener un diagnóstico propio sobre lo que está pasando y actuar en consecuencia, creo que para los arquitectos es algo fundamental y creo que en general lo estamos haciendo, ¿no? Que a veces nos gusta fustigarnos mucho, ¿no? Y qué mal lo hacemos todo. Yo creo que el colectivo está como reaccionando de una manera, por lo menos, interesante, ¿no? O presente, por lo menos, ¿no? Estupendo. Ve- Jorge. Complementando esto, tenemos un presupuesto de carbono como país y como industria de la construcción y hay que conseguir esos objetivos a medio y largo plazo y ese es el gran reto, ¿no? Bueno, pues para concluir un poco me quedo con esta idea de esos 2 metros de influencia que tenemos como ejercitantes del diseño para encontrar nuestro lugar en este momento difícil pero bonito que se ha comentado dentro de la mesa. Muchísimas gracias. Estamos en la sala X. Esto antes tenía un sentido en la sociedad que éramos y ahora tiene otro sentido en la sociedad que queremos ser.